Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Tengo que decir con total sinceridad que hace un tiempo que no viene, pero tengo el gran gusto de que esté hoy un gran argentino, un trabajador de la tierra, del sector agropecuario, pero además periodista, porque dirige Clarín Rural, es director de Clarín Rural, y además tiene un programa hace 18 años, me decía recién don Héctor, inauguró o fundó el Canal Rural. El ingeniero Héctor Huergo es un argentino al que yo respeto y quiero mucho, tengo un profundo cariño por él. Muchas gracias. Don Héctor, le agradezco que esté hoy con nosotros. Momento especial, ley de abastecimiento, producción que ha decaído, precios que han bajado. Pero si usted elija por dónde empezamos. Empezamos por la soja, éramos soja dependiente. Y somos un poco soja dependiente. Soja dependiente, maíz, trigo. Yo lo dejo que usted elija por dónde quiere comenzar. Bueno, un breve panorama de lo que está pasando. Usted es más periodista que yo, así que... pero hoy soy bueno para preguntar, pero no para responder. Sí que no. Bueno, lo que está pasando es que se ha producido una caída muy fuerte de los precios agrícolas, cosa que era totalmente esperable, los mercados ya lo estaban indicando, pero bueno, cuando la cosa se desencadena, genera un temblor. Este temblor impacta fuertemente en el sector agropecuario, pero también en las grandes cuentas nacionales, porque, claro, como bien decía, la Argentina es soja dependiente, es granos dependiente. Granos dependiente, mejor todavía, exactamente. Pero de todos ellos, un poco el abanderado es la soja, que genera exportaciones por más de 20.000 millones de dólares. Sí. Por sí sola explica el 25% de nuestras exportaciones. De nuestras exportaciones. Claro, no la soja solo como poroto de soja, como el granito de soja, sino con todo lo que provee el complejo, porque en la gran industria aceitera que se instaló en los últimos años en el litoral del río Paraná, ahí se hace la molienda de la soja, se extrae el aceite, al aceite se lo convierte en biodiesel y se exporta aceite, biodiesel y harina de soja. Y a usted no le cuentan eso, porque usted recorre el país, así que no hay ninguna duda que siendo de acá es un auténtico hombre del federalismo, ¿no? La soja es federal, hay soja desde Jujuy al norte de la Patagonia y en algún momento va a llegar hasta Santa Cruz, porque en Estados Unidos se siembra a latitudes muy altas. Y es indudable que si se convirtió en tan poco tiempo en algo sumamente importante para la economía nacional, es porque encontró en la Argentina un lugar ideal para expandirse. Provee divisas, pero sobre todo provee actividad y vida en el interior. En el interior. Sí. Ahora, don Héctor, querido, lo que sí es cierto, la producción se mantiene, la cantidad de toneladas. Lo que ha bajado es el precio. Estábamos en 550, estábamos en 450 después y ahora estamos en 350, ¿es así? Estamos en 350, en este momento este es el precio indicativo con el que se va a sembrar esta campaña. Sucede que está llegando una enorme cosecha en Estados Unidos, que es el único lugar del hemisferio norte donde se siembra soja de manera importante, y bueno, está llegando la soja y el maíz también al mercado, los dos grandes cultivos que han movido digamos, la economía agrícola en los últimos años. Y está llegando un cosechón en un momento en el que la demanda no puede capturar, digamos, todo ese enorme excedente. Entonces, los precios en este momento están bajando. Igualmente... ¿Qué cree para el año que viene, don Héctor? Van a repuntar algo, es lo que están diciendo ya los mercados. Yo pensé que llegarían a 300. Va a quedar, yo creo que ya está tocando piso, pero puede llegar a los 370 dólares, pero depende también de cómo evolucione la cosecha sudamericana, que es la que le sigue en importancia a la del hemisferio norte. Es más importante el conjunto de Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, este de Bolivia, que la producción americana. Pero Bolivia también, ¿no, Néstor? Bolivia también está creciendo fuertemente. Sí, es cierto. Yo hace un tiempo que fui a ver a mi equipo a San Lorenzo y vi
varias cosas importantes en Bolivia que yo no las había visto antes. Uno tiene la versión de la Bolivia de Evo Morales, pero hay vida interior en Bolivia, hay un sector fuerte, competitivo, que uno los puede encontrar en exposiciones en Estados Unidos, por ejemplo. Este año estaba lleno de bolivianos. Y vio que reservas tienen más reservas que nosotros en el Banco Central. Sí, bueno. Tiene 94 pisos el edificio. Y tiene barrios importantes. Sí. Pero además, don Héctor, perdón, Paraguay también, le iba a decir que está Paraguay creciendo. anda muy bien en todo lo que es agropecuario. En el aspecto ganadero también, ¿no, don Héctor? Sí, muy bien. En el aspecto ganadero, Paraguay ya nos desplazó en el mercado internacional de carnes y está apuntando a volumen y calidad. Lo cual, bueno, me alegra por ellos, pero también marca el potencial que ha desperdiciado la Argentina. Perdimos 10 millones de cabezas. 10 millones de cabezas y en este momento hay una incipiente liquidación de nuevo, no hay recuperación del stock, así que la verdad que en el tema ganadero no estamos bien, en el tema agrícola no estamos bien, los precios han bajado y lo único que se puede sembrar hoy, a pesar de esta caída de los precios, es soja, pues los demás cultivos no son rentables, aunque los productores los van a sembrar igual para mantener su famosa rotación que tiene que ver con la sustentabilidad, ¿no? Y le iba a preguntar, le hago dos preguntas. La mano de obra que se ocupa es bastante importante, ¿no? Bueno, es el 35% de la mano de obra total de la Argentina, en forma directa e indirecta, pero yo creo que el impacto es tan fuerte que incide sobre todo lo demás, porque hay sectores como la industria automotriz que uno puede decir que no tienen nada que ver con el agro, sin embargo, las camionetas, que es lo que más se produce en la Argentina, se venden en el sector, ¿no? Toyota, por ejemplo, hace acá, no hace otra la cosa. Hilux, sí. en 2 minutos y pico fui a ver la fábrica vez pasada. Sí. Y ahora me decía el otro día las autoridades de Toyota, el presidente, que creo que lo van a hacer en 90 segundos. Es impresionante. 1 minuto y medio, diremos. Bueno, pero esa camioneta es muy interesante porque se desarrolló con algunas especificaciones necesarias para el mercado argentino, que es muy exigente. Exacto. Y eso les permitió después abrir otros mercados. Claro. Y han expandido esa fábrica, pero arrancando por el productor de nuestra tierra, y después se expanden. Entonces, quiero decir, la industria automotriz también está relacionada, aunque no pertenece a la cadena agropecuaria. La gente de Toyota mismo le dice que ellos sí se consideran dentro de la cadena agropecuaria. Y se preocuparon, me decían, primero por la exportación y después por la importación, y eso le ha dado buen resultado. Exactamente, pero partieron primero de un buen producto desarrollado para el mercado local. Para el mercado local. Ahora, hay una... Digo yo, para nosotros, que éramos los graneros del mundo, podemos todavía, estamos en condiciones de abastecer, por ejemplo, a mercados de gran envergadura, como el asiático. Sí, a partir del 2016. ASEAN, diremos, del 2016. Sí, claro. Hoy en este no. Momento, hoy no, y nadie vislumbra que este gobierno ya en sus últimos estertores, digamos, esté pensando en cambiar una política que ha fracasado abiertamente. Pero bueno, habrá que apechugar, esperar no fundirse en este año que falta, que esa es la actitud que tienen los productores, porque se está perdiendo plata. La cosa es aguantar y después esperar que haya un poquito más de luminosidad en la gente que sucede este gobierno. Y lo otro, que los políticos nos preocupemos más por la sociedad y por la producción, por la riqueza nacional, que por nuestros intereses personales de ocupar funciones públicas, ¿no? Puede ser ese el problema o la enfermedad, pero yo creo que aun cuando pueda haber, que no lo hay, algún objetivo altruista, si los errores son tan grandes también se pagan. No alcanza con las buenas intenciones. Hay que acertar. Hay que hacer proyectos de mediano a largo plazo, ¿no, Héctor? Exactamente. Sí, y sobre todo no hacer malos proyectos. A veces es preferible no hacer nada que hacer malos proyectos. Y este gobierno se ha caracterizado por errores muy, muy serios en su estrategia agropecuaria. Han abandonado, digamos, el sector se convirtió solamente en una fuente de recursos para la política. Y el sector quedó exánime, no tiene infraestructura, la mitad de la provincia de Buenos Aires inundada, los caminos hechos un desastre, no se han hecho autopistas. Los alambrados. Alambrados caídos, pero eso es porque el productor está desplatado y pueblos en el interior que podrían ser mucho más prósperos
números y están viviendo con lo puesto. Y otra cosa, don Héctor, que usted bien lo decía, ¿no? Yo pienso que hablábamos de la dirigencia, también los que somos de la oposición estamos cometiendo errores porque estamos sin proyectos serios, sino más bien preocupándonos por la cuestión personal. Yo digo, estamos entrando un poco en default de la política. Claro, y porque nos preocupamos más por los intereses políticos personales que por la sociedad, por la gente, que también tiene su responsabilidad a mi criterio, porque a veces tiene que exigirle rendición de cuentas a los que conducen, ¿no? Sí, confía demasiado. Si le va más o menos bien, se queda tranquilo, pero hoy la sociedad está atravesando por un momento muy, muy difícil. Mucha pobreza. Hay pobreza y inflación del 40%. Claro, y no se confía que desarrollando nuestra competitividad, nuestras verdaderas fuerzas productivas competitivas que están en el interior y tienen que ver con el campo y la agroindustria, también con el petróleo y otros recursos que tenemos, ¿no? Nadie se opone al desarrollo del shale gas, todo bárbaro, pero no podemos estar trasladando ingresos del sector agropecuario a otros sectores que son menos competitivos y que finalmente todo eso redunda en un fracaso social, porque está claro que este modelo no ha resuelto los problemas sociales. Nos quedan algunos minutos, pero me interesaría hablar con usted también de la ley de abastecimiento, por ejemplo, ya que estamos hablando de este tema. Yo creo que usted es un hombre que conoce muy bien esta cuestión y me interesa mucho su opinión al respecto. Nos quedan 8 o 10 minutos. Así que puede despedirse con tranquilidad, don Héctor. Bueno, usted que tiene ley de abastecimiento, lamentablemente, o por suerte primero era muy chico cuando se aplicó por primera vez en el año 52, después era un poco más grande en el 74, no pasó nada, no sirvió para nada. Después hubo otros intentos, incluso durante el gobierno del doctor Raúl Alfonsín, que no fue de ley de abastecimiento, pero sí contra la especulación y el famoso episodio de los pollos de Mazorín, que todo el mundo recuerda, esos pollos que se trajeron para bajar el precio de la carne, ese tipo de intervenciones que parecían geniales y sin embargo terminaron hasta destrozando a la industria local del pollo porque eran tan malos que después la gente no quería comer ninguna clase de pollo, así que fue peor el remedio que la enfermedad. Hoy la ley de abastecimiento tiene un objetivo que es, no tiene mucho que ver con la mesa de los argentinos ni con la alimentación de la población o de los más necesitados, sino es absurdo, pero ha sido explícita la diputada Conti, por ejemplo, cuando dijo esto es para tener una herramienta legal para poder ir a buscar los granos. Y eso enervó de inmediato al sector agrícola, que dijo, algunas sociedades rurales del interior salieron a decir, vengan nomás por los granos que nos vamos a defender con la justicia o personalmente, lo cual es crear un clima que no se condice con la necesidad de armonía que tiene esta sociedad. Es decir, el sistema republicano, si lo aplicáramos, ¿no? Por supuesto, pero además... No lo aplicamos porque usted me dice, vamos a defender con la justicia. Sí. Y para eso habría que primero subsanar la violación de lo que tendría que ser el concepto de la magistratura, por ejemplo, sí, saliendo un poco del tema agropecuario, porque el Consejo de la Magistratura, que al comienzo era de 20 miembros, con lo cual no había mayoría oficial, hoy son 13 los miembros, porque la ley que se sancionó en la reforma 94, creando este consejo, en realidad no estableció el número, porque no se sancionó nunca ninguna ley reglamentaria. Y por otra parte, hoy de los 13, 7 son políticos, sí, y el resto son juristas, es decir, abogados, o a veces magistrados, pero sí, son 6, porque son 13 en total. Cuando yo integré ese consejo eran 20, y habían académicos de gran envergadura, profesores, catedráticos y miembros de la justicia. Es así, pero además acá, sobre todo, hay una ley fundamental que es la Constitución.
Y la bueno, habría que Constitución, respetarla antes que modificarla, ¿no? bueno, y esta ley, yo creo que alguien va a plantear la inconstitucionalidad, pero está atentando primero contra la libertad de comercio que está consagrada por la Constitución. Y la rural hablaron de que van a ir a la justicia los Se empresarios. habla de que van a ir a la justicia. Y también plantea digamos, el derecho a ejercer cualquier industria lícita. Lícita. Entonces, esa combinación de ejercer la industria lícita de sembrar trigo, maíz o soja, versus la ley de abastecimiento que dice voy y te la saco, es algo muy, muy grave, algo que no puede pasar, no puede suceder, sobre todo cuando uno no está acaparando un producto de primera necesidad, como puede ser que alguien decida acaparar todo el azúcar, ¿no? O alguna cosa de esas. Bueno, tampoco se justifica porque por alguna razón se ha producido esa situación, pero supongamos que uno está acaparando algo que es de primera necesidad. Fantástico, pero acá el tema es ir por la soja, que no se usa en la mesa de los argentinos. Y no es para procesarla. Es para exportarla. Es para exportar. Para venderla. Para que ingresen divisas al país. Exactamente. Es lo mismo que meterse en las cajas de seguridad de los bancos. Claro. Si lo hacen, bueno, necesitarán algún cuerpo legal para hacerlo. Pero yo creo que sería realmente un paso terminal para lo que queda de este gobierno. Ahora, don Héctor, ¿qué presume usted? Creo que nos quedan 4 minutos, más o menos. ¿Qué tendríamos que hacer los argentinos, cualquiera sea el sector político al que pertenezcamos? Hoy usted habló de un tema que yo creo que las inversiones genuinas para crear empleo digno, para que la gente no esté en la pobreza, para que pueda trabajar. Y yo digo que hay culpas concurrentes, pero en definitiva yo pienso que hay una palabrita que es fundamental, que es confianza, que nos tienen que tener los de afuera. Y el otro tema que le dejo a usted, para que usted se desarrolle con tranquilidad, es nuestra inserción en el mundo, la política exterior, donde haya embajadas que se dediquen fundamentalmente a la parte comercial. Es así. Y no solamente a la parte social, ¿no? Es así, y nos encontramos con cosas tan, yo diría ya patéticas, como que nuestro canciller la semana pasada sacó un comunicado oficial de Cancillería hablando del acuerdo con Rusia. Sí. Y de ese acuerdo, que es un acuerdo importante y me encanta que se abran nuevos mercados sin pensar en ideologías, el comercio es el comercio. Lo paradójico y casi cómico es que en ese comunicado se decía, logramos la habilitación de nuevos frigoríficos para una mayor exportación de carnes. La exportación de carnes está suspendida desde hace un mes. Exacto. Doctor. Entonces es absurdo, es ridículo y patético que se esté hablando de conseguir nuevos mercados cuando la Secretaría de Comercio prohíbe la exportación de carne pensando que de esa manera va a haber más carne para el mercado interno. No va a haber más carne, puede haber más en el corto plazo, pero la consecuencia de eso es terminar con la ganadería, pero insisten en eso. Habría que recuperar las 10 millones de hectáreas que perdimos, de cabeza que perdimos. Y sí, y eso se hace con confianza. Con confianza, con reglas claras de juego. Por supuesto. Con leyes que realmente sean cumplidas, con la Constitución que se cumpla, ¿no? Es así, y fíjese, si hay una actividad que necesita expectativas favorables, porque es de muy largo plazo y requiere una inversión importante, es la ganadería. Porque es muy fácil salir de la ganadería, se venden las vacas y listo, pero después se caen los alambrados, las aguadas, los molinos, todo eso no tiene más mantenimiento porque total no hay vacas, y cuando uno quiere reconstituir el stock necesita no solo invertir en vacas, sino en toda esa infraestructura. Para eso hace falta confianza. Plata hay en el mundo. Los bancos... confianza y seriedad, ¿no? Reglas claras. Por supuesto. Acá la crema de nuestra industria frigorífica está parada en este momento o perdiendo dinero, tratando de sobrevivir y mantenerse a flote como puedan, porque las exportaciones están suspendidas. ¿Se acuerda usted cuando se prohibió que se vendiera carne? Sí. Para que no aumentara el precio, y fue cuando más aumentó.
Primero que a corto plazo es cuando más aumento, porque la gente pierde expectativas, entonces se liquida, y mientras se liquida hay carne, hasta que en un momento no hay más, y después lo que se mataron fueron los tornos, que son las vacas, ¿no? Vendimos la fábrica, que se fue como carne, pero después no teníamos vientres para producir terneros. Claro. Y bueno, eso es lo que está pasando, que dejó a la Argentina afuera del mercado internacional casi de una manera terminal, porque hoy estamos octavos, novenos en el mundo, estamos exportando menudencias, cueros, digamos, la chatarra de la vaca, digamos. Y pensá que éramos los líderes, ¿no, Néstor? Fuimos los líderes, después quedamos segundos, después terceros, y en los últimos años hemos agonizado de una manera fenomenal, mientras nuestros vecinos se han convertido, como Brasil, en el primer exportador mundial de carne vacuna. Uruguay compite la ganadería con la soja a ver qué producto es más importante. Y hablábamos hasta de Paraguay hoy en el aspecto ganadero. Paraguay es el cuarto exportador mundial. Y Don Héctor, querido, arrancados. Se nos va la hora, pero a usted, por su jerarquía, por su envergadura, un minuto más para que redondee. ¿Qué cree que tenemos que hacer para superar este problema? Creo que primero ser humildes y reconocer los errores. Sí. Y en segundo lugar, tratar de ponernos de acuerdo, porque son muchos los puntos en los cuales coincidimos. Hay que liberar al campo del yugo que tiene hoy, retenciones del 35% de la soja, no son compatibles con estos precios actuales. Así que es cuestión de buscar la forma de recuperar lo que el Estado perdería por ingresos que hoy se generan vía retenciones, pero ya estuvimos ahí en el año 88, 89 y se pudo hacer un plan para reducir paulatinamente los derechos de exportación hasta eliminarlos. Fueron eliminados en el año 91 y ahí se inició una revolución agrícola con un crecimiento muy fuerte de la producción. Así que lo primero es quitarle el pie, sacarle el yugo del cuello al campo. Libertad comercial es el segundo aspecto, porque de nada vale eliminar los derechos de exportación si después prohibimos las exportaciones. Claro. Así que una política exportadora muy libre, muy fuerte. No hostigar al sector exportador, al sector agroindustrial y al sector agropecuario. Favorecer a los frigoríficos exportadores. Eso va a llevar a una mayor oferta de carne a cortísimo plazo, porque en lugar de faenar animales chicos para el consumo interno, vamos a faenar animales más grandes que van a generar carne para exportar y también para el mercado interno. Toda una serie de medidas que tienen que ver con liberar y quitar presión, sobre todo presión impositiva. Con eso el campo despega, porque el viento de cola no se terminó, la demanda internacional está firme, los precios han bajado algo, pero a estos precios se puede operar. Lo que no se puede es operar a estos precios, pero con una quita del 35%, como en el caso de la soja. Don Héctor, muchas gracias por su presencia. Faltaba más. El afecto y el respeto que yo siento por usted. Muchas gracias. Y le deseo que siga trabajando como hasta ahora, que le va a hacer muy bien a nuestro país. Muchas gracias, doctor. Muy amable, ingeniero. Muchas gracias. Hasta cada rato. Igualmente. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Conoces el botón de alerta? Es la nueva aplicación gratuita de Provincia Seguros. Con solo pulsar un botón, envías al instante múltiples alertas de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Porque lo querés de verdad, lo cuidas mucho y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero él ya está grande y es hora de que tenga su propio auto. En Toyota creamos nuestra nueva reserva ecológica en la planta de Zárate. Un compromiso ambiental con la naturaleza, un compromiso con vos. Toyota, líder mundial en movilidad sustentable. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos.
Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Ha sido categórico, claro, conociendo profundamente los temas, el ingeniero Héctor Huergo. Y debo decir que su análisis, el diálogo que mantuvimos, sobre todo lo que él ve que ocurrió, que ocurre y que podría ocurrir, nos tiene que hacer pensar con profundo cariño hacia lo nacional, hacia el ser humano, hacia los que trabajan la tierra, hacia los que producen. Y pienso que por encima de todo aquello que a veces hacemos los políticos, que no pensamos en lo que nos puede producir rédito de inmediato, como el caso de la educación, por ejemplo, no le llevamos el apunte. Creo que tenemos que analizar, hacer un acto de constricción y entre todos buscar soluciones de fondo para el país. No podemos seguir improvisando, no podemos dejar lugar a la desconfianza. Tenemos que insertarnos en el mundo globalizado y competitivo, estudiando los temas, planificando nuestra acción y volver a aquella época que se llamó los graneros del mundo. No por favorecer a un sector determinado, no por pensar que somos mejores que los otros, pero nadie duda de que perdimos 10 millones de cabezas, de que la soja que estaba en 550 hoy está en 350, pero no porque ganen los empresarios, sino para que haya igualdad de oportunidades, para que el sistema republicano se cumpla, para que el federalismo se lleve a cabo, para que haya trabajo idóneo y transparente, para que haya un mayor bienestar general, como lo dice nuestro preámbulo. Creo que este es nuestro compromiso y nuestra obligación. Pongámonos de acuerdo, porque hay tanta culpa en el oficialismo como también en nosotros, los opositores, en muchos casos. Entonces, pensemos con grandeza, pero pensemos también con un profundo espíritu solidario. Pensemos en los seres humanos. Esa es nuestra obligación, si queremos que nuestro país vuelva a ser el que fue en el concierto de las naciones del mundo. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.